Vamos a orar. Amado Señor, pido en el nombre de Jesús que seas glorificado, Señor, con tu palabra, con la enseñanza, Señor, y que cumpla el propósito en cada uno de nosotros, Señor, para el cual tú la estás enviando. Te lo pido para tu gloria, Señor, que no sean mis palabras, mi humana sabiduría, Señor, sino sea poder de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 2, si están todos ahí, digan un fuerte amén. Dice, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén y amén. En esta porción tenemos una enseñanza y es una respuesta a una pregunta que les puedo hacer. La pregunta es, ¿quién es útil? En la porción vemos que dice, el que está dispuesto a hacer las buenas obras. Amén. Un instrumento, como usa esta porción de Timoteo, un instrumento es un utensilio, es algo, es un intermedio, ¿verdad? Ustedes tendrán para comer, imagino en sus casas, un tenedor o una cuchara o un cuchillo, y son instrumentos que les ayudan a alimentarse. No es que se van a comer el cuchillo, sino que es un instrumento que usan para poder comer. Amén. Y en una casa, en la vida de las personas, siempre hay un montón de instrumentos. Y esos instrumentos, si lo llevamos al mundo espiritual y a la iglesia de Jesucristo, somos nosotros. Decir al que está al lado tuyo, sos instrumento de Dios. Más o menos. Le tengo que poner menos palabras, ¿no? Es un instrumento de Dios el que está al lado tuyo. Y si en este momento decís, no, pero el que está al lado mío es un instrumento medio vil, al final de la reunión puedo orar por vos, para que saques ese pensamiento. Todos somos hechos instrumentos de Dios. Y sí, lamentablemente, algunos para usos honrosos y otros para usos viles. No estaba hablando de deshonrosos, sino de malos. ¿Por qué? Porque no todos somos perfeccionados. La obra del Señor comenzó desde el día que creímos y de seguro todos nosotros tenemos todavía mucho por mejorar, ¿verdad? Bien. Sin embargo, el instrumento honroso, el instrumento de honra es útil. ¿Y quién era el instrumento útil? El que está dispuesto a hacer buenas obras. Pero hay algo muy importante, porque hoy día el evangelio se está viendo deformado. Y hay hombres y mujeres que se creen más importantes que su creador. Hay hombres y mujeres que creen que son indispensables para la obra de Dios. Y quiero bajarle el copete a algunos si es necesario. Pero seguramente me está escuchando por cielos abiertos, no es que está acá entre nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque ni Aarón fue indispensable.
sumo sacerdote. ¿Saben? ¿Vieron cuando María y Aarón se rebelaron en contra de Moisés y dijeron, ¿acaso no ha hablado Dios también por medio de nuestras bocas? ¿Por medio nuestro? Y menospreciaron el labor y el llamado de Moisés. ¿Todos conocen esa porción? ¿Qué le pasó a María? Le agarró lepra. ¿Y qué le pasó a Aarón? No llegó a la tierra prometida. Está mal hablar contra el ungido, obviamente, lo vemos en la palabra. Más sin embargo, cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que dé agua, él estaba en su carne enojado con Israel y la golpeó. Y Dios le dijo, vos tampoco sos indispensable. Así que no lo dejó entrar a la tierra prometida, una promesa que le había hecho en un principio. Le dijo, ve y libera a mi pueblo de Egipto y le darás la tierra por heredad. O sea que Moisés iba a hacer que las diferentes tribus hereden la tierra que Dios le habría jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero no era indispensable. ¿Se entiende esto? Todos somos del Señor. Dice Romanos 14, versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Para ser el Señor de los que mueren como también de los vivos. Y como alguien es el dueño de algo, en este caso Jesús es el dueño de nuestras vidas. No es el dueño, quiero que entendamos algo. Jesús no es el dueño de tu vida porque lo aceptaste en tu corazón. Jesús es el dueño de tu vida porque pagó por vos. O sea que por el que está afuera también, pastor, claro. Por el que no cree, Él también pagó y Él también hace lo que quiere con ese instrumento. Claro, uno me podrá decir, pero pastor, el Señor espera que todos procedamos al arrepentimiento. Exacto, Él espera. Pero en una casa hay instrumentos de honra y instrumentos viles. ¿Qué creen ustedes que haga con el vil? Justicia. Porque Él paga un precio. Si vos agarrás y vas y te compras un televisor en una casa de electrodomésticos y no sirve el televisor, no funciona, ¿verdad? Y te dicen, no, pero usted ya no lo puede cambiar porque le sacó el empaque, lo tiró, no sé, lo que fuera. Vos sos dueño de agarrar ese televisor y romperlo en el piso de la casa de electrodomésticos, porque lo pagaste. ¿Se entiende? Por eso es necesario que nosotros, los que sí creemos en Jesús, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que entendemos que Él pagó el precio por nosotros, intentemos, luchemos y trabajemos para ser instrumentos de honra, porque Él es nuestro dueño. Amén. Todos somos del Señor. Pero para ser un instrumento de Dios, hay algo que tenemos que entender. Que ninguno es indispensable. Ninguno. Y cuando uno se cree indispensable, se cree necesario, ¿saben qué? Toca y le roba, eso cree, la gloria a Dios. Isaías 10 dice, versículo 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta?
se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. ¿Están entendiendo esto, hermano? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Esta porción de Isaías nos dice: ustedes que son instrumentos, ¿se pueden creer mayores que el que los usa? ¿Se puede creer el tenedor que por él el hombre se alimenta? Cuando es el hombre el que lo agarra, pincha la comida y la come. Somos solo instrumentos. Decirle, solo instrumentos al que tenés al lado. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria. Quiero que lo entiendan. Yo he visto incluso enseñanzas, he escuchado, gracias a Dios no me dejo contaminar de nada de eso, que dicen que Dios le comparte la gloria al hombre. Eso es una mentira. Dios no comparte su gloria, pero al que honra a Dios, Dios lo honra. Por eso dice la Escritura: al que honra, honra. Dios no nos debe nada, nosotros le debemos. Pero quiero enseñar esa pequeña diferencia, porque la gloria siempre es de Dios. Y si querés ser un instrumento de honra en las manos de Dios, si querés que Dios te use, tenés que olvidarte de que sos alguien y entender que solo sos un instrumento. Ahora, para ir un poquito más profundo, ¿verdad? Algunos creen que ser un instrumento de Dios es ponerse en un púlpito, predicar su palabra, ser el líder de algún área en la iglesia, tocar un instrumento, cantar. Y hay del que Dios no le dio el don para tocar un instrumento y para cantar, porque está desechado, ¿verdad? ¿Cuántos tienen el don de cantar para el Señor? No sirven entonces, no. Dios reparte a cada uno dones conforme a su voluntad. Yo siempre le hablo a mi esposa y le digo, porque yo canto en mi casa como si llenara un estadio, ¿verdad? Pero yo lo adoro al Señor y siempre le digo, ¿cómo me gustaría cantar bien, amor? Pero pastor, usted canta en el micrófono. Yo hago lo que quiero, hermano. ¿Por qué? Porque cuando se trata de adorar al Señor, no le voy a pedir permiso para adorarlo. Y si usted me escucha así medio fiero cantando, no se haga problema, que a Dios le encanta como yo le canto. Así le encanta como ustedes le cantan en el baño, por ahí que se escucha bien con la acústica, ¿no? Le encanta, porque Dios le dio el don tal vez de cantar a algunos de ellos. A Aaroncito no, pero toca bien el bajo, ¿no? Tendría tantas cosas para contar de Aarón mientras que estamos aquí, pero bueno. Lo bueno es que no se enoja. Y yo le digo, Señor, ¿cómo me gustaría que me hayas dado el don para cantar y no sentirme que estoy haciendo cualquier cosa? Pero no importa, yo te adoro igual. Y mi esposa me dice, amalo un poco menos, ¿no? Un poquito menos. Porque Dios no hay que pedir permiso para adorar. No importa cómo lo hagamos, siempre y cuando sea en espíritu y en verdad. Pero ¿a quién le cantamos cuando adoramos? Al único que no comparte su gloria. Por eso, no importa cómo cantes, a Él le estás dando gloria cuando lo adorás. Lo estás honrando.
Tal vez el que canta bien tiene más problemas que yo, porque yo me reconozco que canto mal. Pero el que canta bien tal vez en vez de adorar está tratando de lucirse. Y ahí tiene un problema. No toques la gloria de Dios. O el que toca un instrumento. O el que predica. Tal vez dice, wow, ¿cómo estoy predicando hoy? No toques la gloria de Dios. Tal vez está una mujer en la puerta y pasa una persona indecisa y le dice 2, 3 palabras para que se anime a entrar y entra y la lleva hasta su asiento y sale. Entró por mí, ¿verdad? Así como llegaste te va a sacar el Señor, hermano. Porque la gloria de Él no se toca. Ahora, cuando alguien lo honra, no se honra a sí mismo. Cuando alguien honra a Dios, otras personas lo levantan. ¿Por qué? Porque al que honra a Dios, Dios va a mover a su alrededor para que sea honrado en la tierra. Pero honrar, como lo dije, no es estar en un lugar así, donde te vean con un chaleco rojo, donde te vean con un instrumento o con un micrófono en la mano. Instrumento de Dios se es todos los días. Todos los días. Imagínense nosotros siendo un instrumento de Dios, ¿cuánto? 2 horitas. Bueno, ahora son más los domingos. Son 4 horitas, tal vez 5 horitas. Los domingos, 2 horitas y los jueves y ya está. No. Todos los días podemos ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a alguien, para hablar su palabra. ¿Qué es ser un instrumento entonces, pastor? Un instrumento de Dios es ese que lo escucha y lo hace. Pero pastor, yo todavía no lo escucho la voz de Dios. Bien, bueno, no hay problema. Dios te va a dar crecimiento y vas a oír la voz de Dios. Mientras tanto, te es suficiente con este manual de instrucciones de lo que tenés que hacer. Así que cuando ves a alguien necesitado, le hablas. Cuando ves a alguien afligido, lo consolás. Cuando ves a alguien que está sufriendo, quiero decirte algo. Dios puso en vos, porque sos un instrumento, una capacidad. ¿Cuál es, pastor? Es ir y pinchar. Bueno, si alguien entiende la analogía. Es ir y pinchar a alguien con la verdad del evangelio. Ir y decirle al afligido, Dios te ama, Dios te puede sacar de ese lugar, Dios puede sanar tus heridas. Ir y decirle a ese matrimonio que se está rompiendo, Dios puede restaurar, Dios puede hacer que se vuelvan a amar, Dios puede salvar tu familia. Es ir y decirle a ese que está enfermo, no pasarle el número del médico tuyo de confianza. Es ir y decirle al que está enfermo, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y así como sanó a los enfermos hace 2000 años, hoy lo puede hacer con tu enfermedad. Como dice Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Él se cargó en la cruz nuestras enfermedades. Cuando lo hagas, vas a ser un verdadero instrumento de Dios. Aleluya. Un instrumento de honra siempre está listo. Siempre está listo para ser usado. Pero muchos de nosotros hemos fallado en esa área, seguro. Y hemos tenido oportunidad de alguien darle una palabra. Mire, este es el Señor. No tengo nada. Bien. Sí. Vamos a usar este vaso. Imagínense, solo imagínense que yo soy el Señor, que no corten este pedazo de video para decir que estoy hablando herejía. Imagínense. Y hay una persona que tiene sed. Andrea tiene sed. Bien. Él es el agua de vida eterna. Jesucristo. Así que Dios tiene el agua. Vos sos el vaso. ¿Se entiende? Y ella está ahí con sed, necesita de Jesús.
necesita ser sanada, necesita ser restaurada, necesita que Jesús perdone sus pecados. Y el Señor dice, ¿dónde hay un vaso? No, Dios no te necesita, hermanos. Dios no te necesita. Pero a Él le gusta. Tiene una casa llena de instrumentos. Los usa. ¿O ustedes comen con la mano teniendo 12 tramontina en casa? No, no. Ninguno. El Señor pagó por esos cubiertos, los quiere usar. ¿No? Ahora lo entendieron. Así que el Señor busca un vaso cerca. Dice, este es mi hijo. Este tiene el olor de Cristo. Cristo murió por él. Lo voy a usar, pero el vaso no quiere. Y se rompe en las manos de Dios. Se rompe. Bueno, voy a usar otro. No puedo romper el vaso, hermano. ¿Sí? Por las dudas. Bueno, voy a usar otro. Y va a buscar otro vaso. A ver este sí. Y ahí vierte el agua de Cristo y se la da. Y esa persona que necesitaba beber recibió agua de vida eterna. Solo fuiste el vaso, pero muchos de nosotros no quisimos. Nos dio vergüenza. Nos creímos que no podíamos ser vaso. Nos creímos que no, Señor, yo no sé, yo soy muy nuevo en el Evangelio, yo no sé, Él es el agua. Cuando hice un taller de evangelismo, les enseñé a evangelizar, les dije, ustedes no van a hacer nada para que la persona se convierta. Solo cuéntenle, si no saben de la Escritura, solo cuéntenle lo que el Señor hizo en ustedes. De esa manera son vasos, el agua sigue siendo de Jesús. Ya que estoy. Eso es ser un instrumento, pero muchas veces rechazamos ser un instrumento. Muchas veces rechazamos ser útiles para el Señor. Recuerden, ¿cuál era el útil? El que está preparado, listo. Preparado es hacer el seminario bíblico. No, hermano. Estar preparado es estar atento que en cualquier momento del día, en cualquier momento en el trabajo, en cualquier momento en la escuela, en cualquier momento de la vida, Dios puede necesitar un vaso, porque hay alguien que tiene sed. Y cuando llega ese momento, hay que estar preparado para hacer las obras que Él nos envió a hacer. Aleluya. Pero cuando le erramos, hermano, el castigo. ¿Quién nos castiga? ¿El Señor? No, el diablo. Porque cuando vos no fuiste ese vaso que Dios estaba necesitando, después el diablo te castiga. Él es el acusador de los hermanos. Así que te va a castigar. ¿Cómo, pastor? En la mente. ¿Viste que no servís para nada? ¿Viste que no hiciste lo que debías? No tenés un fruto, te vas a ir al infierno. ¿Verdad? 3, 4 amén de personas sinceras, ¿verdad? El resto solo lo piensa y sabe que tengo razón, pero prefiere no decirme nada. Entonces, ¿saben? El Señor se encargó de llevar a Jeremías. Le dijo, Jeremías, levántate y anda a la casa del alfarero. Y es en Jeremías capítulo 18 que dice lo que les acabo de decir, levántate y vete a casa del alfarero, versículo 2, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Esto es que se rompió el vaso. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Saben lo que le dice Dios a Jeremías? Jeremías, este vaso se rompió. ¿A
¿acaso yo no puedo volver a hacerlo vaso? ¿Ustedes saben si algo es imposible o difícil para Dios? No, ¿verdad? Nada es imposible para Dios. Así que cuando vos te sentís atacado por el enemigo, porque llevas años tal vez queriendo, intentando, caminando con Cristo y todavía no pudiste ser ese vaso que lleve el agua de vida cuando el Señor lo necesita, el Señor te dice, ¿acaso no puedo hacerte otra vez vaso? Y dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Y hay un gran ejemplo que siempre uso, muy a menudo uso, en el Nuevo Testamento, y es Juan Marcos. ¿Saben quién es Juan Marcos? Bueno, tengo que contar todo de vuelta, porque la mayoría no sabe. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, si mal no recuerdo el parentesco, y todos saben que Pablo y Bernabé salían a predicar el Evangelio en las distintas regiones de Asia. Y en una de esas expediciones de la predicación del Evangelio, llevan a Juan Marcos. Y este Juan Marcos, cuando vio que las cosas se ponían bravas, volvió atrás, se rompió el vaso. Volvió atrás y dijo, no, Pablo, Bernabé, perdón, pero yo no estoy listo, me vuelvo a Jerusalén. Y se volvió. Eso fuimos nosotros muchas veces, ¿verdad? Y cuando Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén, ellos contaron todas las cosas que Dios había hecho en Asia, todas las iglesias que se habían levantado, y tenían que volver a salir para la predicación del Evangelio. Y Bernabé le dice, vamos a llevarnos a Juancito, a Juan Marcos. Y Pablo le dice, no, yo con ese no salgo más. Porque a veces nosotros juzgamos, las personas juzgamos más que Dios. Dice, no, ese que nos dejó cuando las cosas se pusieron difíciles, a ese no lo llevo. Y hubo tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo, que Bernabé y Pablo se dividieron. Así que Bernabé tomó a Juan Marcos y salió a predicar el Evangelio, y Pablo tomó a Silas y salió a predicar el Evangelio. Amén. Pero pasado el tiempo, en esta carta de Timoteo que leímos en el principio, pasado el tiempo, Pablo ya grande, Pablo ya cansado, tal vez preso, los discípulos, algunos veían sus prisiones y no soportaban ver eso y huían. Dice 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 9, que Pablo le escribe a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y Pablo le dice a Timoteo, agárrate a Marcos, toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Saben qué es eso? Marcos en un momento, sí, fue vaso, se fue con Bernabé y Pablo a predicar el Evangelio, pero cuando Dios lo quiso mandar a hacer algo, ¡pum!, se rompió. Y tuvo que volver a Jerusalén, la casa del alfarero. Tuvo que volver al alfarero. Y el alfarero lo tomó. Cuenta la escritura que Pedro también lo tomó consigo, empezó a enseñarle, empezó a discipularle. Y cuando Pablo se vio que otra vez uno lo dejaba, Demas lo dejó y se fue a Tesalónica, Crescente, y el otro también se fueron y estaba medio solo estaba con Lucas, le dijo a su hijo espiritual, Timoteo, le dijo, Timoteo, me siento medio solo, necesito que vengas, pero tráeme con vos a Juan Marcos, ese vaso que se había roto, ese vaso que volvió a las manos del alfarero, ese vaso que ahora es un instrumento útil, dice la palabra.
Dice, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. ¿Sabe qué te quiere decir Dios? Muchas veces te rompiste, pero Él te quiere hacer útil para el ministerio. Él te quiere hacer un instrumento de honra en sus manos. Aleluya. ¿Saben quién es este Juan Marcos? Miren si no habrá sido un instrumento útil, que Él escribió el Evangelio según San Marcos. Miren si no puede ser uno que se ha roto, uno que despreció el llamado. Miren si no podrá ser un instrumento útil. ¿Saben por qué? Porque todos los instrumentos en manos del alfarero somos renovados. Todos los instrumentos. Le habla uno que desechó el Evangelio, le habla uno que se fue a vivir su vida, le habla uno que Dios lo llamó y lo trajo y hoy te está predicando. Todos somos instrumentos rotos, pero en las manos del alfarero somos hechos útiles para el ministerio. Aleluya. ¿Sabe? Yo sé que el Señor ya le mostró esta palabra, ya se la reveló. Pero hoy tengo un llamado para los futuros Juan Marcos. ¿Saben quién es el futuro Juan Marcos? El que sabe que está roto. Ay, pero yo no quiero decir que estoy roto, pastor. Bueno, me acuerdo el primer día que vine a la iglesia. No solo yo sabía que estaba roto, creo que el que me miraba decía, este está roto. No porque haya venido después de bailar, alguna vez lo he hecho, antes de que el Señor me convirtiera. No por eso, sino porque sabía, se veía. Nadie escapa de los ojos de Dios. Y Él sabe cómo estamos. Si Él te dio una capacidad, un don, es para Él. Si no lo usas, sos un instrumento de honra inútil. Perdón si no se me enoje nadie, ¿verdad? Por favor. No quiero más enemigos, ya los tengo muchos del otro lado, de este lado no quiero enemigos. Pero todos tuvimos ese momento donde el Señor nos quiso usar. Lo sabemos. Es más, a veces ni se borra de nuestras mentes. No se borra. Solo, ¿por qué pasó? Solo para que entiendas. Solo para que entiendas. Y que la próxima seas ese instrumento útil. Vieron que ustedes como padres a veces dejan que el niño se golpee. ¿Y qué dicen? Para que aprenda. Para que aprenda. Para que sepa. Está por meter los dedos en el enchufe. Decís, no. Y va de vuelta y no. Y en un momento decís, ¿por qué? Una patadita. Tengo disyuntor. Va a saltar. Y ahí va a aprender. No, nunca lo hice. Nunca lo hice y espero que usted tampoco. Pero a veces lo pensamos. Porque tiene que aprender. Y Dios quiere que aprendamos a ser instrumentos útiles en sus manos. Por eso no nos olvidamos de las veces que le fallamos. Por eso no nos olvidamos de las veces que estuvimos rotos sin ser un instrumento para Él. Y Dios quiere usarnos a todos. Él nos dio diferentes capacidades a todos. Pastor, yo no tengo ninguna. Bueno, vení que oramos, porque sí la tenés. Eso es lo que te dice el diablo. No servís para nada, no vas a lograr nunca nada. O por ahí te decían eso tus padres de chiquito, ¿verdad? Y a veces quedamos medio trastornados. Es verdad. Es así. Pero no. Dios de todos nosotros quiere hacer instrumentos de honra. Su casa, dice la primera porción que les leí, su casa tiene muchos instrumentos. Él te quiere hacer de los de honra. Decirle al que está al lado tuyo, Él te quiere hacer instrumento de honra. Costaron 3, eran como 6 estas, ¿está bien? Listo. Yo sé que el Señor ya obró y le pido que en su amor y su misericordia nos use. Pero por sobre todas las cosas, como les dije, solo somos un instrumento. El agua de vida la tiene Él. Si alguien necesita pasar, hágalo en libertad. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que a toda esta congregación, Señor, de tus hijos,
nos hagas instrumentos de honra, Señor. Así como Juan Marcos, Señor, tal vez en un principio dudamos, en un principio tuvimos temor, en un principio no escuchamos, no atendimos, Señor, lo que tú esperabas de nosotros. Pero hoy estamos aquí y hemos recibido tu palabra, Señor, y tú nos la revelas para que podamos hoy tomar la decisión, Señor, de no fallarte más, de ser tomados para instrumentos útiles en tus manos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, haz esa obra en nuestros corazones, Señor. Si te hemos fallado, perdónanos, límpianos de nuestra falta. Tómanos, Señor, en tus manos, las manos del alfarero. Tómanos, Señor, y haznos una nueva vasija. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, esta palabra que fue revelada a ellos, Señor, no se pierda, Señor, sino que cumpla el propósito para el cual tú la envías. Que ese propósito es usarnos como instrumentos en tus manos, Señor. Te ruego, amado, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Ninguno de nosotros es indispensable, pero Dios quiere usarnos. Él quiere usarte. Y uno dirá, sí, pero a mí, pastor, con tantos errores, a mí, pastor, con tantos defectos. Yo pensé igual que vos, hace 14 años atrás. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, entendamos que tú quieres usarnos como esos instrumentos, Señor. Pero tenemos que entender que nada somos. El poder y la excelencia es tuya, Señor. Solo nosotros tenemos que entender que somos instrumentos. Es menguar a nuestra vanagloria, menguar a nuestros deseos. Es menguar a la vanidad, Señor, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, para que tú crezcas, Señor. Te pido, mi Dios, glorifica tu nombre en tu iglesia, Señor. Glorifícalo, amado.